pasado más de 30 años, pero para ellos es como si hubiera sido ayer. Parece como si hubiera sido ayer que sus padres, hijos, hermanos, amigos o vecinos hubieran sido arrebatados de sus hogares para nunca más volver. Sin embargo, el pedido de justicia sigue siendo el mismo. Los queremos de vuelta, sea como sea. El pasado viernes 26 de agosto se celebró el 13º aniversario de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre los 20 años de violencia política vivida en nuestro país entre el año 1980 al 2000. Ante esto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos organizó una ceremonia de conmemoración en el Memorial El Ojo que Llora, ubicado en el Campo de Marte, donde se tuvo como homenajeados a las personas desaparecidas en estos años de horror, a quienes se les recordó bajo el lema «Nuestro amor nos da fuerza para seguirles buscando». La ministra de Justicia Marisol Pérez Tello y demás autoridades se hicieron presentes en la ceremonia, la cual estuvo marcada por la emotividad de los mensajes que brindaron algunos de los asistentes, así como la tristeza por no hallar a sus familiares a pesar de los años. Desde más antes hubieran sido como ahora nuestras autoridades, de repente muchas personas no hubiéramos sufrido hasta ahora. Ahora nosotros no sabemos dónde están nuestros seres queridos, qué ha pasado con ellos. Un día entraron a nuestra casa cuando estaban durmiendo, o las sacaron, se lo llevaron y nunca más no sabemos de ellos. Ya son 33 años que ha pasado con ellos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue creada en junio del 2001 por el presidente provisional Valentín Paniagua, con la finalidad de elaborar un informe sobre la violencia armada interna vivida en el Perú durante los años 1980 al 2000. Fue presidida por Salomón Lerner, quien trabajó de la mano con diferentes miembros de la sociedad civil, además de la investigación de la violencia terrorista. De Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru intentó profundizar en las causas de esa violencia y en la dura represión militar contra estos movimientos terroristas que cobró principalmente víctimas civiles. La comisión recogió el testimonio de 1985 personas y organizó 21 audiencias con las víctimas de la violencia en diferentes ciudades al interior del país, a las que asistieron más de 9.500 personas. El informe final se presentó el 28 de agosto del 2003 en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno ante el presidente Alejandro Toledo. A lo largo de los 9 tomos del informe se detallan los hechos sucedidos durante los años que nuestro país vivió una guerra interna, cuyo costo estimado en vidas humanas es de aproximadamente 69.280 personas, entre muertos y desaparecidos. Fueron los familiares de estos últimos quienes exigieron a las autoridades que se ponga en marcha la Ley número 30470 de búsqueda de personas desaparecidas, promulgada por el expresidente Ollanta Humala, pues según señala un documento entregado el día de la ceremonia, el fin de la búsqueda de personas desaparecidas no es exhumar cuerpos, ni siquiera identificarlos, sino que se busca dar respuesta a los familiares que siguen esperando descubrir la verdad de lo que pasó y obtener la justicia que tanto exigen. En la ceremonia, conmovedores testimonios como el de Aurea Quispe Zulca nos recordaron la fragilidad del ser humano ante palabras emotivas que pueden quebrar a cualquiera. Yo hoy día estoy acá porque busco justicia. La muerte de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos. Y lo último, busco justicia de todo mi sufrimiento que he vivido. No es fácil para mí olvidar todo lo que he vivido. No es fácil pensar y saber que esos policías que mataron a mi madre, a mi padre, siguen viviendo la vida buena mientras nosotros vivimos
de lo más horrible. Mi papá, Marcial Quispe Janampa, mi mamá Saturnina Zulca Noa, mi hermana Natividad Quispe Zulca y mi hermano Pedro Quispe Zulca. Somos natural de Socos, del distrito de Socos. Y nunca se hizo nada y sí, yo soy así como soy, porque nunca tuve apoyo del Estado, nunca tuve un apoyo de nadie y para yo poder seguir estudiando. Mi papá era teniente, era gobernador y él no murió con una enfermedad, a él lo mataron. Eso es lo que más me duele. Recordar a las víctimas del terrorismo y de los excesos que militares y policías cometieron en aquellos años de tanto sufrimiento para nuestro país no debe ser para nosotros una opción, sino una obligación, pues devolverles la dignidad a quienes partieron para nunca más volver, a través de la verdad, el reconocimiento y un entierro digno, es lo mínimo que podemos hacer quienes no vivimos aquella época. Porque son ustedes los jóvenes los que tienen que entender que esto pasó en el Perú y que los menos jóvenes como yo no tuvimos la fortaleza y la valentía de impedirlo y ustedes tienen que hacerlo. Estas cosas pasaron en el Perú hace más de 30 años, se repiten todavía muchas injusticias y atropellos en muchas partes del país y ustedes, los jóvenes, que son la fuerza moral de un país, tienen que impedirlo. Y esto se refiere a temas hoy, por ejemplo, de los derechos de los pueblos indígenas, se refiere a temas de los derechos de las mujeres, de los derechos de la población LGTB. Necesitamos tener, ustedes como jóvenes, la fortaleza y la valentía de enfrentar poderes que como hace 33 años destruyen un país. Esto pasó en el Perú, se mató gente, se cremó gente, se sacó a campesinos humildes de sus casas y se les mató por sospechas, por vendetas. Eso no puede pasar. El terrorismo nos hizo muchísimo daño, pero también nos hizo muchísimo daño que la respuesta desde el Estado fuera utilizar las mismas armas y los mismos métodos. Eso no puede volver a suceder. Lamentablemente, como país, no hemos logrado todavía cerrar esa etapa y hay que hacerlo. Por los niños, jóvenes, mujeres y hombres, fallecidos y desaparecidos en Lima, en Ayacucho y en todo el Perú, realicemos una caminata por la paz a través de la conciencia, honrándolos con la memoria y el corazón.